tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También fiel en su amor perseverar, pues mi alma rescató de la maldad. Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También fiel en su amor perseverar, pues mi alma rescató de la maldad. Yo fui un peregrino sin amor ni fe, que anduve en compañía del dolor. Tormento era mi pan y desesperación, esclavo era del mal mi pobre ser. Mas Cristo por mi mal sus brazos santos extendió, y allá en la cruz colgado mis pecados perdonó. Oh, gloria a mi Señor, oh, gloria por su amor. Él es el dueño de mi corazón. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente, gracias a Dios, nos podemos reunir, como siempre decimos, en esta reunión que hacemos Casa de Dios Trevelin, con todos aquellos que están del otro lado, con todos aquellos que Dios puso hoy que enciendan el dial justo de la radio para escuchar de la palabra de Dios. Mi nombre es Silvio López, soy de acá de Trevelin, y de alguna manera con la congregación de Dios, el pueblo de Dios, y los que nos abocamos, ¿no es cierto?, a las labores de Dios, iniciamos un programa cristiano, cual es cual ya del año pasado venimos difundiendo en esta radio, cual le damos gracias a Dios por ello, porque Dios nos abrió esta puerta y podemos compartir de la palabra del Señor. Si me está escuchando de Esquel, le invito a unas reuniones en la calle Roca, en 1047, los miércoles y sábados a las 19 horas. Si es de Trevelin, en la calle 16 de octubre 845, los domingos a las 20 horas. Y así podemos ir compartiendo y practicando de las palabras de Dios. Le doy un teléfono para hacer su consulta o quiere que lo visitemos. Ayer tuvimos de visita y gracias a Dios tuvimos grandes sorpresas, ¿no?, con las visitas que hemos hecho, como también enseñanza de las visitas que hacemos. Gracias a Dios. Mi número de teléfono es 02945 1558 0321. Usted me manda un mensaje o una pregunta o lo espero el domingo y lo vemos cara a cara delante de Dios, cual sea la pregunta, la consulta o incluso la preocupación que tenga. Porque varios hermanos me han llamado con ciertas preocupaciones en el sentido de preguntas, ¿no?, que está bueno ir contestando, la cual vamos a ir haciendo de a poco con el favor de Dios, en el sentido de que no vamos a dejar de lado el libro que estamos estudiando, que es el Evangelio de Mateo, y de alguna manera de ahí el Señor nos va a dar para poder contestar a los hermanos ciertas cosas que ellos tienen presente y que todavía dice que no entiende. Vamos a orar también ahora para que Dios le dé luz de entendimiento, para que Dios los guíe, le dé sabiduría, no solo al hermano o a la hermana que llama, sino a la congregación misma, a los pastores, a todos aquellos que estamos abocados en el ministerio de las cosas de Dios, que Dios nos encamine y nos guíe, dándonos luz, porque más nos acercamos a los tiempos de Dios y Dios dice que más vamos viendo la luz, porque las tinieblas van quedando atrás. De qué manera vamos descubriendo, sacando a luz la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el verdadero mensaje, cual Dios lo presentó una vez ahí a través de su Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra, y Él empezando desde ahí, comentando incluso el Antiguo Testamento, uniendo todo eso, nos dio un mensaje de salvación. Como siempre decimos, estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es dada para los gentiles, cual somos nosotros, el pueblo, aquel que no está incautado en el judaísmo o que está dentro de la religión judía. Gracias a Dios por eso, ¿no?, porque Él se acordó también de nosotros y nos tiene presente. Y muchas veces nosotros hablamos de las cosas, Señor, que los tiempos de Dios ya están cerca, y es verdad, los tiempos de Dios están cerca,
pero yo creo que es tan grande la misericordia de Dios que Él va alargando, para que cada día podamos acercarnos más a Dios, aceptar a Dios como Salvador y llevar nuestra vida a un cambio que solamente Dios lo puede hacer a través de los tiempos, a través de las cosas, incluso de las cosas que nos están pasando hoy en día. Todo es para bien, créalo que es para bien, porque Dios está afinando, preparando carácter, personas, hombres, mujeres, niños, incluso ancianos, a entender y comprender quién es nuestro Dios. Lo invito a hayan estado juntamente conmigo, que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar presentándole a Dios toda la necesidad de todo lo que tengamos presente, aún la queja, aún la pregunta que tengamos, que Dios nos la va a contestar todo, y al final del programa nos vamos a levantar satisfechos y lleno de esperanza de que Dios vive y que está en medio de nosotros. Bendito Dios, una vez más, Padre amado, nos inclinamos ante usted para dar la gloria y la honra a su nombre, Señor, por este día más de vida, por esta reunión que hoy podemos tener nuevamente, Señor amado, con su pueblo amado, sus hijos, sus escogidos, con sus santos de Dios, que usted los llamó un día, Padre amado. Gracias, Señor amado, por esta relación, gracias por esto que usted hace, Padre amado. Le ya lo ruego y le pido que bendiga esta radio, bendiga hasta donde lleguen las ondas de esta radio, Señor, los que estén escuchando en cada lugar, Padre, bendígales, guíeles, Señor amado, y que sus oídos estén atentos y prestos su corazón, Padre, para poder comprender lo que usted les quiere hablar hoy, Padre, porque seguramente no han hecho por casualidad o han emitido esa emisora por algo, Padre, porque usted les quiere hablar a cada uno, Padre. Lo ruego que usted les bendiga, Señor amado, los operadores de turno, al que se fue, Padre, aún al que está descansando, Padre, le ruego que usted les bendiga tu lugar de trabajo, bendiga este hermoso Trevelin, Padre amado, como así las autoridades, bendiga, Señor amado, los que transitan las calles, Señor amado, bendito aquellos que están manejando, trabajando y están escuchando, Padre. Le ruego, Señor, que sea usted supliendo de lo alto cada necesidad y cada cosa en sus vidas, Padre. Solamente usted sabe, porque usted tiene una relación directa con cada uno de los hombres y mujeres que habitamos este mundo, esta tierra y esta localidad de Trevelin, Padre. En su mano entrego, la encomiendo, Padre, como así bendiga cada lugar alrededor de Trevelin, Padre amado, en las mismas ciudades, Padre, bendiga, Señor amado, y añada bendiciones a cada vida, dando luz y entendimiento en conocer y poder entender de la palabra de Dios, cual hoy estamos en los últimos tiempos y solamente usted sabe, Señor amado, a quién es el pueblo escogido, quién es el elegido, quién es aquel que usted está tomando aparte, Padre, para bendecirlo en gran manera, Padre. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, lo sabido e ignorado sea usted sacándolo afuera, Padre amado, añadiendo bendiciones, sabiduría en la boca del que habla, Padre, para poder emanar de su palabra, Padre, y sea su Espíritu Santo obrando en cada vida, como siempre usted lo hace, Señor amado. Todo lo dejo y se lo encomiendo en sus manos. Cada enfermedad ya fue deshecha, cada tristeza fue deshecho, cada pleito fue deshecho y cada necesidad, Padre, sabiendo que en usted están todas las cosas puestas para la gloria y la honra de su nombre, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Le dejo escuchando un tema y vamos a compartir una porción. Devuélveme, Señor, la fe perdida. Ayúdame a encontrar en ti el consuelo. Si suele terminar aquí mi vida, permíteme alcanzarla ya en el cielo. Haz que mi corazón sea transformado. Dame tu palabra que yo anhelo. Enséñame a querer a quien me odia. Concédeme alcanzar contigo el cielo. Alúmbrame el camino verdadero que me conduzca a ti, Señor divino. Ayúdame a salir de este sendero, porque yo quiero seguir en tus caminos. Hay una alabanza, ¿no?, que hemos escuchado, dice que el Señor nos ayude a volver al camino,
de la fe al camino angosto que Dios nos marcó a cada uno de los escogidos, de aquellos que le hemos tomado como Señor y Salvador de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor en el capítulo 1, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. A Jesucristo dice el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sí termina el versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Muchos de los hermanos, la pregunta que ellos hacían, dice: ¿cómo puede ser que en estos tiempos haya tanta diversidad de iglesias, denominaciones o sectas? Nosotros veníamos contando como a través de los tiempos el hombre se tomó algunos más de una manera, otros de menos manera, pero todos han tomado una atribución a la cual a veces Dios no la respalda. ¿La atribución cuál es? De tomar sus congregaciones, de creer que el pueblo es de Él, de creer que las almas que han hablado son parte de su trabajo, cuando en realidad toda esa labor es la labor que hace el Espíritu Santo. Por eso Dios en el Apocalipsis nos marca esas 7 iglesias, de cuales tenemos 2 iglesias, que por ejemplo empieza con una iglesia de Efeso, que es una iglesia que más a medias Dios le recrime algo. Hay una iglesia buena, que es la iglesia de Esmirna. Hay la iglesia de Pergamo, que es una iglesia que también está un pie adentro, un pie afuera, pero no comparte con la palabra de Dios porque dice que su fe es, dice, incauta, pero dice que ahí hubo un testigo fiel, Antipas, mi testigo fiel, el que fue al momento entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? En los imperios del mundo. Nosotros en la última reunión habíamos compartido de los imperios, del imperio que habla la palabra de Dios, es la decisión que nosotros muchas veces no la entendemos porque es tan sencilla y tan simple, pero solamente puede ser emanada a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la decisión esa? Dice que en un momento dado nuestro Señor Jesucristo estaba ahí reunido y vinieron a Él los herodianos, los estaristas de esos tiempos, ¿no? Los fariseos, incluso habíamos hablado de los celotes. Pero uno de ellos, los herodianos, viene como para provocarlo a nuestro Señor Jesucristo y le dice: yo tengo una moneda. Dice: ¿es cierto? Dice: ¿o será bueno que sí o no paguemos los tributos a César? Entonces Dios, conociendo la mala intención de ellos, la mala intención del hombre, le dijo: bueno, a ver, ¿qué es la inscripción que tiene la moneda? Y ellos dijeron: de César. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en unas palabras sencillas pero muy profundas, le dijo: bueno, dar a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Muchos por muchos tiempos decimos: sí, Dios divide las cosas, que es lo que tenemos que dar al mundo y lo que tenemos que dar a Dios. Cuando en realidad Dios no es que divide nada. En realidad Dios lo que está diciendo hoy a través de esas palabras tan sencillas es: ¿cuál es nuestra decisión? ¿A quién seguimos? ¿Seguimos al imperio de César o seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Muchos se acercaron al Señor. Un joven rico, cuenta la palabra, que se acercó y le dijo: Señor, yo desde mi juventud he hecho todo lo que usted me mandó a decir. He ayudado, protejo, todo. Pero el Señor le dijo: te falta una cosa. Al joven rico: vende todo lo que tiene, dice, y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Todavía lo citó para que lo siga, pero este hombre rico pensó que tenía muchas cosas para su propia vida, ¿no? Su reacción de él decía: pero si yo todo esto como que me lo gané o me lo heredé, y tenía una vida placentera, entonces ¿cómo iba a hacer eso? Era imposible que lo hiciera. Por eso la palabra de Dios dice que solamente de Dios es la posibilidad de que todos los hombres ricos, no solamente riquezas monetarias, sino en riquezas espirituales, cuando dicen que las saben todas, que las conocen todas, que le hacen pregunta a Dios como si Él fuera uno a la par de nosotros mismos, como si tuviéramos la misma relación de vida, y incluso algunos lo provocan a Dios diciéndole: si yo fuera Dios no hubiese hecho esto o aquello, cuando en realidad Dios es mucho más allá de lo que nuestro entendimiento se nos maneja. Nosotros siempre nos manejamos bajo un circuito muy chiquito,
que es de los 5 sentidos, el mundo empírico, dice la palabra de Dios. Ese mundo que solamente se puede entender con los 5 sentidos, pero la palabra de Dios es mucho más allá porque es espíritu y verdad, dice. Cuando nosotros podemos llegar a comprender de la palabra de Dios, podemos llegar a entender la vida, podemos llegar a entender nuestra familia, nuestros seres queridos. Muchos nos paramos delante de Dios y decimos que cambie aquella persona, que cambie aquella otra. Si mi mujer no cambia, si mi esposo no cambia, si mis hijos no cambian, ¿yo cómo puedo hacer, Señor, para seguirte? Cuando en realidad lo que Dios está diciendo, a través de todo su mensaje, en el tiempo de la gracia, en la actualidad donde vivimos ahora, el que tiene que cambiar es uno mismo con Dios, para que en nosotros Dios se pueda manifestar y a través de nosotros puedan ser salvos nuestra esposa, nuestros hijos o nuestro hermano que tenemos enfrente, porque muchas veces nosotros juzgamos, decimos, sí, pero si el hermano aquel no hace esto, aquello otro, ¿yo cómo puedo seguir a Dios? Por eso la palabra de Dios dice, hermano, no mires la paja del ojo ajeno, sino mira tu propia vida que tiene en tu ojo. El principio de las cosas es que nosotros cambiemos delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que nos da abiertamente a todos los hombres para poder entender y comprender. Seguimos con la iglesia de Tiatira. Tiatira hacía lo mismo, tenía un pie adentro y un pie afuera. La iglesia de Sardis es una iglesia mala que fue sacada de la presencia de Dios. La iglesia de Laodicea también es una iglesia mala que fue sacada delante de la presencia de Dios. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia buena, como así lo fue Esmirna. Y son esas dos iglesias prácticamente las herederas que han quedado de los tiempos de Jesús, ahí en la zona de Asia, que siguen creciendo, siguen hambrando, aunque a pesar de que toda esa zona hoy por hoy está cubierta de toda una doctrina que no es la doctrina de Cristo, sino que es una doctrina ajena a la palabra de Dios, cuando se estudia el Corán, cuando se estudia el maometanismo, el ubandismo, todas esas religiones falsas que se han manejado, se han impregnado en esas zonas. Y así con el correr de los años, el hombre ha ido modificando a su manera, la manera de vivir, la manera de pensar de la iglesia, de trastornarla. Nosotros en la Biblia tenemos muchas veces muchos estudiosos que han visto de la palabra de Dios, saben que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en un madero. Y muchos dicen que la cruz, es cierto, la cruz en el tiempo de Jesús no existía, fue hecha después. Y estas gentes, los romanos, estos imperios, ellos no iban a gastar para matar a la gente. Ellos ¿qué hacían? Usaban los olivos silvestres o secos que estaban, y con el madero, que es una madera, más o menos puede llegar a ser de 1 metro, 2 metros, depende el uso que se le dé, ellas se la colgaban en los hombros a los hombres y después lo ponían ahí sobre esos árboles secos y los crucificaban ahí. La labor en realidad de la iglesia a veces fue marcarnos a nosotros, a la descendencia, a los pueblos, los que seguíamos, fue siempre una religión, seguir a un Dios, seguir a esos 3 reyes magos que le pusieron nombre a la propia religión cuando no existe, cuando en realidad nosotros muchas palabras en la Biblia ellos las cambiaron a su manera, pero solamente a través del Espíritu Santo nosotros la podemos descifrar y sacar en realidad qué es el mensaje de Dios. Dios habla en todo momento con todos los hombres y en cada lugar al que le buscan espíritu y verdad. No es cierto que el que tenga que reunirse en algún lugar, no es cierto que tenga que congregarse en un lugar, sí que es importante y muy bueno hacer eso. Pero Dios a solas, Él tiene nuestro trato individual con cada uno, porque aún aquel que más le busca, dice la palabra del Señor, más Dios le revela. Como lo leímos en el capítulo 17, ¿no?, de Mateo, donde estamos estudiando, cuando el Señor llevó a esos 3 discípulos y en el monte de la transfiguración ellos tuvieron esa oportunidad de ver algo que era fuera de lo sobrenatural de la vida del hombre. Así son las cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Cosas sobrenaturales, más allá de lo que el entendimiento humano tiene. Para con nosotros, Dios tiene preparado. Dice la palabra del Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mensaje último del versículo 13 del capítulo 3 de Apocalipsis nos dice algo que el Señor siempre repetía, que el que tiene oído, oiga lo que Él dice.
Y acá la palabra del Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Dios nos va a dar un nombre nuevo. Algo va a ser más allá de lo de nuestro propio entendimiento, el galardón aquel de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos de las iglesias, que las iglesias tenemos que sacar todas esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, incluso falsas relaciones que nos enseñan a tener con Dios. Recuerden a la iglesia de Efeso, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieres arrepentido. Y en el versículo 7 dice, al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa. Pero esta iglesia de Efeso quedó habitada solamente por pocas personas, porque fue trasladada 3 kilómetros y fue sacado el candelero porque no siguió alumbrando, como así lo hizo la iglesia de Esmirna o la iglesia de Filadelfia. Se siguieron alumbrando, pero las otras iglesias tuvieron que arreglar cuenta con Dios y más de una no quiso arreglar cuenta con Dios, sino que siguió su propio parecer, su propia idea. Y por eso hoy en día esa religión tan potente que está arrasando el mundo, que es contra Dios, está avanzando en contra de los escogidos, del pueblo de Dios. Por eso Dios, la palabra del Señor habla de los tiempos en que va a venir la persecución para todas las iglesias, para todos aquellos que somos ministros de la palabra de Dios y queremos hacer entender y comprender al pueblo de Dios quién es nuestro Dios y cuál a veces es el problema de que por qué las iglesias no quieren crecer, no quieren seguir adelante, es porque de alguna manera han desechado al verdadero Dios y trabajan ellos y no dejan trabajar al Espíritu Santo. En los años 50, en los años 60 de nuestra era, ¿no? En nuestra historia de la iglesia, muchos hombres en esos tiempos habían perdido una relación con Dios. Fue cuando nació el movimiento hippie, fue cuando una banda de rock trajo el LSD a los jóvenes, cuando todo empezó a ser una vida libertina. Empezó a ascender todo eso, y eso nació en un imperio que actualmente sigue, pero ese imperio cada vez está bajando. ¿Por qué? Porque Dios a todo aquello que va en contra de él, Dios lo desecha, y con el tiempo todo eso vamos a ver que van a ser muladares y lugares de tierra desierta. Pero ahí se encarga Dios, esa es la justicia de Dios, que Dios la va a atender sobre todo aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Dios extiende su mano de justicia. Aquellos que se esfuerzan por ser mejores cada día, por ayudar al prójimo, por bendecir al prójimo, Dios los bendice y les ayuda día a día. Dios bendice a aquellos que están estudiando la palabra de Dios. Dios bendice a aquellos que se acercan incluso a institutos a aprender de la palabra de Dios. En esto de fin de semana pasado estaba hablando con una hermana que está estudiando en un instituto de la palabra de Dios, que en pocos años ella va a ser pastora y seguramente una labor va a tener delante de Dios. Pero en toda esa labor siempre hablábamos, en una pequeña conversación que tuvimos, que lo más importante de todo es aprender de la palabra, sí que es bueno, pero tener al autor de ella en nuestras vidas, quien es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, el cual nos da luz y entendimiento en todas las cosas, nos hace comprender y ver. En esos tiempos que le contaba que la iglesia se iba perdiendo, muchos religiosos más en esos imperios, en América del Central, incluso hasta hace pocos años atrás, algunos seguían con esas prácticas de traer a la iglesia víboras. Esas víboras eran como que a ellos no les hiciera nada, como que a ellos eran personas emanadamente santas o perfectas, que no le podía hacer nada, pero más de un pastor, más de un feligrés de esa manera, fue picado y murió. Entonces las iglesias empezaron a quedarse vacías y ninguna de ellas tuvo la actitud firme de arrodillarse delante de Dios humildemente, ¿no? Y pedirle que Dios sea la luz, que sea la guía y el entendimiento de todas las cosas, sino que siguieron con sus propias prácticas. Y así quedaron muchos abandonados. Prácticas que hasta hace pocos años, por ejemplo, en El Salvador, un pastor que hacía lo mismo, predicando la palabra a su manera, con su ideología, con su tenencia, con su propio espíritu, que era un espíritu de fornicación, dice la Biblia, porque no es un espíritu de Dios el que trabaja, cayó muerto en el púlpito. Y para sorpresa, hace pocos meses atrás, otro pastor volvió a caer en el púlpito, pero en Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios de una manera u otra, Él va a traer justicia a su pueblo, a los escogidos, a los que hemos creído
incluso en las que estamos en la sexta. Por eso hablamos en las reuniones anteriores que Dios tiene cuenta ya en nuestros tiempos de hacer descubrir y sacar todo a luz, todas las cosas sacarlas a luz, aún lo más escondido Él lo saca a luz de las vidas de los siervos de Dios y de la vida misma de la palabra de Dios que fue emanada a los hombres, cuando tardó tanto tiempo en llegar a nosotros, porque recién en el año 60, a través de Juan Pablo XXIII, la Biblia quedó como algo abierto para todos los hombres, porque mientras tanto antes ellos la tenían escondida, solamente ellos la podían leer y solamente la religión la podía manejar, incluso la hablaban en latín, hacían sus cosas en arbitraria a lo que la palabra del Señor dijo, porque siempre Él dijo, id y pregonar las buenas nuevas de salvación hasta el fin del mundo. El fin del mundo está cerca. Si alguien se quiere reír o comprender de esas cosas, sí que es verdad. Dios va a venir a buscar a su iglesia, sí que es verdad que los juicios que habla el Apocalipsis se van a cumplir, sí que es verdad que Dios está llamando a las iglesias, sí que es verdad que Dios está hablando a los pastores, líderes o todos los que ministramos la palabra de Dios, siervos o siervas de Dios, a que nos santifiquemos y que nos presentemos delante de Dios tal como solo. ¿Tenemos defectos? Seguro que sí, que ¿quién no lo tiene? Pero que nos presentemos así para que Él nos pueda corregir y bendecir en el camino que Él nos instituyó desde los principios del mundo, dice. Porque nosotros no lo elegimos a nosotros mismos, fue Dios que nos eligió. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primeramente. ¿Cómo nos amó primeramente? Porque de nuestro Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Dios es santo, santo, santo. Nadie puede engañar a Dios. Por más que nosotros digamos esto o aquello otro, en el tiempo de la gracia dice que todas las cosas son preparadas y dejadas ahí, pero que vamos a tener que arreglar cuenta con Dios, seguro que sí. Ay, dice el Apocalipsis, ay, dice el tercer ay, que es peor que el segundo y peor que el primero, para aquellos que desobedecen y no quieren acercarse a escuchar de la palabra de Dios. Esto es un mensaje directo de la palabra de Dios cuando habla a su pueblo, a su nación. Muchos piensan que Dios es una especie de curandero que nos va a resolver la situación del momento y seguimos haciendo la nuestra historia. Acuérdense de las iglesias malas, que Dios las sacó. Acuérdense de esa iglesia de Efeso, que no se quiso arrepentir y que quedó un muladar de todo eso. Pero esos están ejemplos para nuestras vidas. ¿En cuál iglesia estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Es nuestra iglesia bendecida? ¿Es nuestra obra bendecida? ¿Es lo que estamos haciendo? ¿Salimos adelante? ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Llegamos a ver esa relación íntima con Dios? Aunque Dios nos llama y nos dice que nos da un nombre nuevo, ¿podemos entender eso? Si no entendemos eso mínimo, nunca podríamos entender la labor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para con nosotros, porque con su sangre preciosa nosotros fuimos lavados de toda maldad, y Él se puso delante de nosotros para podernos presentar delante de Dios Padre como somos. Y Él nos limpia. Y las generaciones que han venido pasando, generación tras generación, Dios quiere tomar, Dios quiere salvar, Dios quiere levantar, y Dios quiere bendecir día a día, como el que está hoy escuchando por primera vez. Dios quiere bendecir tu vida de verdad, no engañado en esa aparente ilustración de Biblias o ilustración de ideología, ilustración de creencias que nos confunden y nos llevan mayor y mayormente a mayores perdiciones. Lo dijimos, lo declaramos desde el principio, que esos espíritus que estuvieron en el principio de la tierra siguen estando todavía hasta el día del juicio que es declarado para ellos. Pero más acerca en los tiempos de Dios, con mayor maldad ellos van a actuar sobre los hombres. Está en la decisión de nosotros, en el libre albedrío del tiempo de la gracia en que estamos, de podernos acercar o no a Dios. Tuvimos una iglesia y estamos confundidos, pidámosle luz a Dios. Estamos en una iglesia y no nos enseñaron estas cosas, pidámosle luz a Dios. Y Dios siempre va a escuchar la oración de sus hijos, de su pueblo, de su nación, de esa manada pequeña, de ese remanente que Dios tiene. Comentamos con esta futura pastora que está estudiando la oración eficaz de los creyentes hijos de Dios. Todo aquel que invoca el nombre de Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Todo aquel que ora, se inclina o se arrodilla delante de una cama a solas, como lo habla la palabra de Dios, Dios los bendice y son representantes de pueblos. Y hablábamos con esta pastora que en el libro de Jonás, cuando termina el libro de Jonás, Dios le hace mención de 120.000 personas y muchos animales que había ahí en Nínive, que cómo no iba a tener compasión Dios de todos ellos, ¿no?
Así somos los siervos de Dios. Somos los responsables, no sé si de 120.000 de animales, quizás más, quizás menos, pero unidos todos en oración somos los responsables delante de Dios de presentar las bendiciones de todos nuestros prójimos, porque si no amamos al prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no lo vemos? Si no visitamos al enfermo, si no visitamos al necesitado, no visitamos a aquel que está realmente pasando un mal momento y necesita una claridad de la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que amamos al otro? Cuando ni siquiera nosotros nos esforzamos un poquito más allá de lo que siempre estamos acostumbrados por nuestras propias satisfacciones, ¿no? De dejarla de lado para escuchar de la palabra de Dios. En una de las visitas de ayer, una hermana decía, en este momento tengo visita, mañana vamos de viaje, y qué buena oportunidad sería, ¿no? Para esa gente que está de visita o que está de viaje, que tiene que salir de viaje, orar, presentarle a Dios que Dios bendiga el camino, que en ese transitar del camino ellos no solamente pueden apreciar la hermosura de naturaleza que Dios nos dio a cada lugar y en cada provincia y en cada sector que estamos viviendo, sino que en ese meditar nos acordemos quién es nuestro Dios, el Creador del cielo y la tierra, porque todo el cielo, todo el firmamento, toda la tierra, todo habla de un Creador. Ese Creador es nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre, juntamente con el Espíritu Santo, dice que ellos estuvieron en toda la labor de todas esas cosas. Y aquel hombre, el individuo ese que se rebeló contra Dios, que es la maldad, que es el lucero, decía en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento es Satanás, el enemigo de Dios, quiere engañar a aquellos, dice, que aún son escogidos, quiere engañar al mundo a que sigan esa lascivia, a que sigan en esa enemistad, a que sigan ese compromiso indolente de la vida. Hoy por hoy es más fácil decirme junto que casarme. Ser un hombre responsable de una familia es como hablar de palabras malas. Ser un hombre responsable de la vida es hablar malas palabras, porque todos somos oportunistas. Queremos lo fácil, queremos ganar un número enseguida en una quinela para decir, yo tengo esto enseguida, tengo aquello otro. Pero ¿cómo vamos a poder ganar esas cosas si no comprendemos y no entendemos el esfuerzo, la labor, lo que significa delante de Dios ser un hijo bendecido? Ese es el mundo, esa es la doctrina del mundo, esa es la doctrina de las enseñanzas, de las tribalidades que se enseñan, incluso en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque ellos conforman al pueblo de Dios y no quieren conformar a Dios, que le está dando la palabra y la salvación. Piensa que ellos son los salvadores, cuando en realidad el que murió en la cruz por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, que ascendió al cielo al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, donde ahí se va a sentar toda la iglesia, que le sigue en espíritu y verdad, que se arrepiente día a día de su pecado, de sus propias ignorancias o de las propias cosas que no conocíamos, para podernos acercar a Dios. Les invito ahora a compartir una alabanza y vamos a continuar con el capítulo 17 de Mateo, que hemos dejado en el versículo 10. Si me lo permite el operador. Enseguida le vas a poner un tema para que así podamos introducirnos y entrar en el capítulo 17, versículo 10 de Mateo. Hazme obediente sin rebeldía, vieron tus árboles al salir, mientras tu alma se desleía y solo un ángel bajaba allí. Mientras tu alma se desleía y solo un ángel bajaba allí, mientras al Padre. En el versículo 10 de Mateo, capítulo 17, dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendían que les había hablado de Juan el Bautista.
Nosotros habíamos hablado que el Señor Jesucristo llevó a estos 3 siervos, a Pedro, a Jacobo y Juan, al monte de la transfiguración, y ahí los presentó. Y aparecieron en esas nubes, dice Elías y Moisés. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una remada, porque no entendían, como muchos de los hombres hoy en día no entendemos, de la grandeza, del firmamento, de esa gloria tan grande que Dios tiene para con todos los hombres, como nuestro Creador, el hacedor de todas las cosas en nuestras vidas. Esas son las cosas que nosotros a veces nos quedan tildadas, porque a veces no comprendemos, ¿no? O nos acercamos a iglesias que no están predicando de la palabra de Dios, sino que se predican a sí mismos, a través de dotos de espíritus que no existen delante de Dios, como la risa santa que no es de Dios, como esas reuniones que están a veces horas y horas alabando a Dios, y cuando quieren escuchar la palabra ya están cansados los hermanos y no pueden llegar a escuchar, porque ocuparon todo el tiempo en alabanza. Qué bueno alabar a Dios, qué bueno tener una relación con Dios, porque algo nos inspira y nos llena, pero es un momento. Pero en cambio la palabra de Dios es la que nos da alimento, nos da vida, nos da sabiduría, nos hace entender el porqué de las cosas, así como fueron entendiendo cada uno de los discípulos del Señor. En ese transitar de ellos le preguntaban al Señor, pero ¿qué quiere decir esto de Elías? Y el Señor Jesucristo le dijo que el espíritu de Elías ya había estado entre medio de ellos anunciando que él vendría. Y en el que vendría se cumplió lo que decía en el libro de Isaías, lo que decía en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Salvador, y que delante de él iba a venir primeramente un hombre que iba a levantar una cascada, una caña cascada, dice, en el medio del desierto, anunciando a los hombres la salvación de sus vidas. Pero este Juan bautizaba con el bautismo de Juan, como se conoce, pero el Señor Jesucristo dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nos da mucha reseña de la palabra de Dios que los mismos hombres, cuando nos hacemos cargo de iglesias o de peregrinar, o incluso de levantar iglesias, tenemos que tener en cuenta la relación con Dios. Este Juan tuvo una relación, pero dudó. Por eso el Señor Jesucristo lo puso como ejemplo de que era el mayor de todos los profetas que hubo en ese tiempo, o que nacieron del nuevo tiempo, pero el más pequeño era mayor que él, porque por su incredulidad, por no haber comprendido, por no poder acercar. Y muchos en la religión hacemos lo mismo, porque buscamos un entendimiento a través de la religión, cuando la religión nada nos enseña, nada nos encamina, sino la relación con Dios sí nos enseña. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando nos enseña a entender todas las cosas y ver y comprender todas las cosas. Cuando él hablaba, dice que sus discípulos entendieron que el espíritu de Elías ya había venido a través de Juan el Bautista. Muchos hablan de que en el Apocalipsis se va a levantar Elías, Moisés, delante de este hombre, de esta religión que va a haber y que va a ser una religión ecumenista, el falso profeta, de este hombre que es el anticristo, un hombre con mayores poderes, pero no son poderes de Dios, ni poderes de humano, de humanidad visible o comprensible, sino son de una humanidad siniestra y estratégica del diablo, que le da fuerza y dominio sobre los hombres para engañar incluso a aquellos que Dios tiene escogido, naciones enteras, pueblos escogidos, incluso vidas de los hombres y mujeres que Dios llamó. Ese hombre se va a encargar de engañar. Dice que delante de él se van a levantar 2 personas como Elías y Moisés, y en realidad lo que está diciendo el Apocalipsis es que Dios va a levantar 2 personas en esos tiempos del pueblo judío, seguramente, con el poder y el espíritu de Elías y el poder o el espíritu de Moisés, porque van a tomar las aguas y las van a convertir en sangre. Y Elías dice que va a hacer llover fuego del cielo a razón de lo que él disponga o no sobre la tierra. Esos poderes son los poderes que Dios le da a aquellos hombres que Dios ese día llamó. Pero en esos tiempos la iglesia no va a estar, porque la iglesia ya va a ser arrebatada y tomada delante de Dios. Por eso hoy son los tiempos de Dios. Hoy es el tiempo para la iglesia gentil, la iglesia judía, la iglesia que le quiera conocer, que no importa la religión, la secta que sea, no importa, pero si usted le quiere conocer en verdad, búsquele a él en espíritu y verdad. ¿Cómo lo hacemos? A través de una simple oración, a través de acercarnos a él, poniendo la mira en las cosas de él, y si tenemos la Biblia, empezarla a estudiar
pero con Él mismo, con nuestro guía, nuestra luz, con nuestro ayudador. Sí, hay muchas cosas que los hombres han cambiado, que es verdad, pero el Espíritu Santo nos revela a través de la luz y el entendimiento que Él nos da, las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. No es de los hombres el conocer todas esas cosas, sino de Dios que la da a los hombres por su misericordia, para que todos comprendamos y entendamos quién es nuestro Dios. Por eso, si le invito, si usted no tiene iglesia donde ir, donde compartir la palabra, busque una iglesia y Dios le va a guiar. Busque una respuesta y Dios se la va a dar. Llame y dice, se abrirá. Golpee, busque y va a ver que lo va a encontrar. Porque Dios no desecha a ninguno de sus hijos, de sus escogidos, aún de esos pequeños que le están buscando día y noche. Pero si usted está en una iglesia como las que hablamos anteriores, que solamente es su predicación, solamente es su historia, solamente es su yo personal, tengan en cuenta esas cosas delante de Dios. Primeramente, preséntelas a Dios. Preséntelas, como dice la palabra de Dios. Y si puede hablar con los que están al frente, hablen con ellos. Y si no los oyeren, usted ya cumplió con Dios y busque otra relación. Dios puede hablar a través de los sueños, como lo hizo con Daniel, que habló tan grandes cosas, incluso habló de los últimos tiempos. A través de revelaciones, como lo hizo a través del libro de Ezequiel, que el Ezequiel mostró aún quiénes son aquellas criaturas creadas por Dios, que los hombres han dicho platos voladores o cosas así. Pero Dios está hablando de los serafines, de esos seres creados por Dios que solamente estarán presentes delante de aquellos que le buscan a Dios en espíritu y verdad, porque le vamos a conocer y vamos a saber quiénes son cuando Dios venga a buscar a su iglesia y a juntarnos todos delante de Él. O fíjese que esas revelaciones que tuvo este siervo, habló de los tiempos pasados, de los tiempos presentes y de los tiempos futuros. Porque Dios habla así a nuestras vidas, de los tiempos pasados, de los tiempos presentes y de los tiempos futuros. Hoy estamos pasando necesidades. No tengamos incomodidad ni tengamos ni en apresto de dejarlo de lado, sino presentémoselo a Dios y Dios va a obrar. Dios va a obrar dándonos una palabra quizá a través de la Biblia, una palabra a través de un siervo, a lo mejor de la radio, lo que estamos escuchando, una palabra a través de la alabanza que hemos escuchado, tan hermosas, que hablan de la fe, hablan del corazón a Dios, como escuchábamos recién de Getsemaní, fue el monte ahí de los olivos, donde nuestro Señor Jesucristo dobló sus rodillas y dice que era tanta la carga que Él tenía, que Él dijo, Señor, sea su voluntad y no la mía, porque Él en ese momento quería como abandonar la labor que tenía que hacer, porque fue muy grande la carga del pecado sobre su vida, que dice que aún gotas de sangre caían de su rostro. Y los discípulos, ninguno de ellos pudo permanecer en pie, sino que ellos durmieron. ¿Por qué? Por la pesadez del gran pecado que está en este mundo, que lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mire qué labor ahí Él hizo, y Él sabía cuál iba a ser el futuro, como Él sabe cuál va a ser el futuro de todos aquellos hombres que le buscan en espíritu y verdad. Seguimos leyendo la palabra del Señor en el versículo 14 del capítulo 7 de Mateo, dice, cuando llegaron al gentío, vino a Él un hombre que se arrodilló delante de Él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no solo sale, sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Acá el Señor estaba avisando el futuro de su vida. Acá el Señor le está hablando a usted a su futuro de su vida. Si usted escuchó el mensaje, si usted busca una relación con Dios, fíjese lo que dijo el Señor cuando vino este hombre diciendo, tengo mi hijo que está atormentado, traedlo, dice. Y respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá.
Eso pasa en muchas iglesias cuando adoran la palabra de Dios y solamente se manejan con misticismos, relaciones místicas, como muchos se caen, se tiran al suelo, hacen distintas acciones que no están en la Biblia, el hacer todo eso, porque Dios es santo, Dios es correcto, Dios no avergüenza a nadie de sus hijos. Somos nosotros que avergonzamos a Dios trayendo a la iglesia esas prácticas que no son de Dios. Son prácticas antiguas, prácticas quizá de demonio, prácticas quizá de la serpiente de esos años 50 o 60 que las iglesias hacían, porque fueron cobijando todas esas doctrinas de error que fueron incluso hoy día se siguen practicando. Por eso Dios llama a los siervos de Dios, a los que practicamos la palabra de Dios, a los que buscamos de Dios, a los ministros de Dios, para que tomemos a cuenta delante de Dios todas estas cosas y seamos santos y perfectos, para que la iglesia también sea santa y perfecta y se comulguen en bendiciones, no solamente para la iglesia, sino para todos aquellos que están alrededor de esas iglesias, todos aquellos que están alrededor de esas vidas, porque las vidas de cada uno, de los seres vivientes, dice la palabra de Dios, que pasamos a ser el templo de Dios. El templo de Dios, cual no tiene que ser dañado. El templo de Dios, cual es santo. Por eso dice la palabra de Dios, que el que se santifica, santifíquese todos los días, como lo leímos siempre en el capítulo 20, versículo 11, de Apocalipsis, donde dice que justo sea justo todavía, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. El santo es aquel que busca arreglar las cuentas todos los días delante de Dios, aquel que busca presentarse delante de Dios tal como es, para que Dios a través de su Espíritu Santo lo pueda perdonar, lo pueda ayudar y pueda preparar de su generación algo bendito y sano para su vida. Dios tiene marcado todos los tiempos delante de los hombres. Está no solamente nosotros en preguntarle, en acercarnos a Dios. Los hombres buenos van a ser bendecidos en la tierra y más allá en los tiempos de Dios, como lo leímos antes, de que Dios tiene una recompensa para todos aquellos que se esfuerzan y son valientes. Todos aquellos que se acercan a la cruz de Cristo, Dios los bendice. Dios los ilumina, Dios les da sabiduría, entendimiento, los sana de las enfermedades, los sana de las dolencias de la vida, los sana aún de las quejas de sus cuerpos, porque Dios es más allá de lo que nosotros pensamos. Nosotros le ponemos límite cuando decimos, Señor, yo quiero hacer esto o aquello otro, pero lo quiero hacer a mi manera, cuando en realidad es a la manera de Dios, como Él lo quiere hacer. Santificando primeramente nuestras vidas, son benditos todos los que nos rodean, son benditos nuestros vecinos, son benditos nuestro lugar, son benditos el lugar donde vivimos, como lo contamos en el libro de Jonás, esas 120.000 personas que fueron representadas a través de una oración de un solo hombre. ¿Y cuántos hombres de Dios hay, cuántas mujeres de Dios hay que podemos representar a miles de personas para que Dios bendiga y Dios allane cada vida y corazón hasta el tiempo que Dios diga de venir a buscar a su iglesia? Dios los quiere bendecir a todos, grandemente. Chicos, grandes y ancianos, Dios los quiere bendecir. Dios los quiere levantar de donde están. Dios los quiere hacer sanos, pero una sanidad perfecta, espiritual y física, como solamente Él lo sabe dar. Y Él da la prosperidad, y Él da la economía a cada uno a la manera de que nosotros nos presentemos delante de Dios. No como los hombres arbitran y dicen, gracias a mi astucia, gracias a mi... No, sino a la manera de Dios, santa y perfecta. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo en su santidad. Incluso lo tuvo que dejar abandonado esas horas ahí en la cruz, porque no podía ver el pecado del hombre, que fuimos salvados, fuimos limpiados, fuimos comprados por esa sangre preciosa en la cruz. La palabra de Dios nos enseña que en la sangre está el alma del ser humano y nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre, santa, perfecta, nacida de una mujer virgen, que solamente no podía ser tocada con los hombres porque nosotros en el ADN traemos la maldad. El hombre es malo de nacimiento, el hombre es malo desde los principios del mundo. Ya cuando desobedeció a la palabra de Dios ahí en el huerto, traemos dentro de nuestro ADN la maldad. Pero Dios es bueno y hoy nos llama, y hoy nos escoge y nos da un nombre nuevo si nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted es la primera vez que está escuchando este programa, la primera vez que escucha la palabra de Dios, le invito a seguir el martes que viene con el favor de Dios y vamos a seguir, en el capítulo 17, a ver si terminamos este capítulo en el versículo 24.
Pero ahí donde estén, les invito a hacer una oración conmigo y luego yo voy a orar por todo lo que hemos escuchado de la palabra, por aquellos que queremos acercarnos, por aquellos que están haciendo preguntas, por aquellos que desean que lo visitemos. Dios apareje y nos lleve delante de Él según el camino que Dios vea y a la voluntad de lo que Dios diga. Hacia donde esté usted, le invito a que incline su rostro y ore a Dios de una manera sencilla. Usted está ahí solo o a solas, Dios, usted y yo de este lado en la radio, que igual la radio que bendecimos siempre, para que Dios la siga añadiendo bendiciones de paz y reposo en este ambiente, de prosperidad para cada uno de ellos, desde la autoridad de arriba hasta el más chico de abajo. Dios les siga bendiciendo y prosperando y ayudando en su economía, en todas las cosas que enfrentan cada día, para que Dios le apareje las cosas, porque Dios nos puso para bendecir a aquellos que trabajan para Dios de una manera indirecta como lo hace esta radio, o aquellos que trabajan para Dios de una manera directa como lo hace el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios. Ahí en este incline su rostro. Señor amado, una vez más, Padre, he escuchado de tu palabra y he entendido, Señor, que usted murió en la cruz por mí, Señor. Quiero pedirle perdón, que usted me salve, Señor amado, que usted me sane, Señor amado, de mi incredulidad misma, me sane y me perfeccione, Padre amado, en la labor que usted tiene para con nuestras vidas, Señor. He comprendido, Padre, hoy que yo soy el templo, que soy la relación genuina entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es mi relación, Padre. Gracias, Señor amado, por ese Espíritu Santo que hoy está, Señor amado, obrando en las vidas, Señor. Le pido perdón por mis pecados y le ruego, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida, y así aquel día que usted pase lista, Señor, esté mi nombre y me pueda presentar delante de usted bendito y lleno de gloria, Padre, porque usted se dignó de llamarme hoy en día. Bendiga mi vida, mis caminos, mi andar, mi necesidad en su mano la entrego y le encomiendo, Padre, que usted bendiga siempre mi familia y a todos mis seres queridos. Sea su problema, Señor amado, mi problema, y así mis cosas, Señor amado, la entrego en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Ahí en este nuevamente vamos a orar. Yo voy a orar por los que aceptaron al Señor como primera vez como Salvador de sus vidas, quizá algún joven, alguna hermana, algún hermano. ¿Por qué, hermana, hermano? Porque al aceptar a Dios como Salvador pasan a ser parte del pueblo de Dios. Su nombre es inscrito en el libro de la vida y dice que los ángeles hacen gran fiesta por aquellos que le confiesan como Señor y Salvador. Yo voy a orar por ustedes, vamos a orar por todas las necesidades, que Dios ya las tiene cubiertas, porque le dice a los hombres de poca fe que aumenten su fe para ver la obra de Dios a través de nuestras propias vidas. ¿Cómo la aumentamos? A través de su palabra, de lo que hemos participado, de lo que hemos tomado hoy de parte de Dios en la palabra. Ahí Dios está obrando. Y estemos seguros que todo lo que le pidamos a Dios Él nos da, siempre. Pero nosotros tenemos que consagrar nuestra vida, empezar a reunirnos en el lugar que Dios nos lleve, ¿no? Una iglesia que Dios nos lleve. Tenemos que ir leyendo de la Biblia, aprendiendo cada día a poder dejar ese hombre antiguo atrás y poder tomar ese hombre o mujer que Dios nos ha llamado hoy con un nombre nuevo, a ser hijos benditos y pueblo bendecido y remanente escogida y pueblo, dice, santo y perfecto, como la que Él vino a buscar. Señor amado, una vez más, Padre, me inclino ante usted. Primeramente, darle la gloria y la honra a su nombre, Padre, por todo lo que hemos compartido hoy, Señor. Siempre nos falta el tiempo, siempre nos faltan cosas que comentar, Padre, pero solamente se ha hablado y se ha tocado lo que usted permitió, Señor. Y si usted llamó a alguien nuevamente en este día, Padre, le doy la gloria y la honra a su nombre, Padre, porque es una almita más que se acerca a usted, Padre. Le ruego, Señor, que usted la bendiga a la persona que esté ahí en este, Padre, en cual sea su situación, Padre, usted la supla de lo alto, dándole paz, reposo primeramente, Señor, y así acercándole, guiándole, Señor amado, en camino de virtud, en camino de santidad, en camino de perfección, que solamente usted lo pueda hacer
con cada hombre y mujer que le buscan a usted en espíritu y verdad, Señor. Bendiga esta localidad, bendiga todas las localidades aledañas, Padre. Benditas sean todas ellas por usted, Señor. Bendito el pueblo que le busca, bendito el pueblo y la nación, Padre amado, que le busca día a día, Señor amado, y han dejado muchas cosas de lado para poder, Señor amado, y participar de su palabra, escucharles, Padre. Que sus oídos, Señor amado, sean llenos del Espíritu Santo, Padre amado, para que sus vidas sean gloriosas y magníficas, Señor amado, en todas las cosas que usted quiera hacer, Padre. Aún en estos tiempos difíciles, el pueblo de Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque usted lo dijo y así ha de ser, Padre amado, a través del conocimiento de la palabra, a través del velo que se va a romper, y nosotros vamos a tener mayor luz y entendimiento en todas las cosas que usted nos quiere dar, Padre. Gracias, Señor amado, por este ministerio de Casa de Dios Trevelin, Padre, que usted añada bendición, añada a los que han de ser salvos día a día, y sea usted ampliando, y Señor amado, y aún llamando a todos sus escogidos, a hombres y mujeres valientes, Padre amado, para llegar llevando, Señor amado, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre amado, por este privilegio que usted nos da. Gracias porque usted nos usó en este día. Gracias porque usted usó esta radio. Gracias porque usted usó cada medio, Padre amado, para poder escuchar y entender de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos sus escogidos. Dios bendiga a su pueblo. A aquellos que la han escuchado por primera vez, que puedan, Señor amado, seguir escuchando y poder seguir comprendiendo y naciendo en su vida nuevamente ante un Dios vivo y verdadero que se mueve delante de aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Bendito sea su pueblo, bendito sea su nación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Con el favor de Dios nos estamos viendo. La próxima reunión, si Dios permite, el martes que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, con el favor y la bendición de Dios. Te amará